En una tranquila noche de noviembre en Mahomet, Illinois, la sensación de seguridad de un pequeño pueblo se hizo añicos cuando una joven madre fue brutalmente asesinada en su propia casa. Pasarían los años y el asesino seguiría siendo un fantasma hasta que se produjo un gran avance en la ciencia forense. Trajo justicia a la familia de Holly Casano, desentrañando una escalofriante historia de secretos, confianza y traición. Mahomet, Illinois, es una pintoresca ciudad del Medio Oeste ubicada en el condado de Champaign, un lugar donde el ajetreo de la vida de la gran ciudad parece estar a un mundo de distancia. Con una población de poco más de 7,000 habitantes, es el tipo de lugar donde todos se conocen y la delincuencia es poco común. La comunidad es muy unida. Los vecinos se saludan con sonrisas y los niños juegan libremente en las calles. Para muchos, Mahoma representa el sueño americano, un refugio seguro donde pueden criar a sus familias en paz. En 2009, Holly Casano era una de esas personas. Era madre soltera de 22 años de su hija Alexis, a quien adoraba más que a nada en el mundo. Holly era conocida por su sonrisa contagiosa y su buen corazón. Trabajó duro en un supermercado local para mantener a su hija, equilibrando el trabajo, la maternidad y los desafíos de la vida como madre soltera joven. Sus amigos la describieron como leal y alegre, alguien que haría cualquier cosa por las personas que amaba. Pero en una fría noche de noviembre, esta tranquila ciudad y los seres queridos de Holly quedaron conmocionados hasta lo más profundo. El brutal y sin sentido asesinato de Holly Casano dejaría en Mahoma una cicatriz que tardaría casi una década en sanar. En la mañana del 3 de noviembre de 2009, la madre de Holly Casano, Toni Chiavata, tuvo la sensación de que algo andaba mal. Holly no se había presentado a una reunión familiar la noche anterior, lo cual no era habitual en una madre devota. Holly siempre fue responsable y comunicativa, especialmente cuando se trataba de su hija Alexis. Sintiéndose incómoda, Toni decidió conducir hasta la casa móvil de Holly para ver cómo estaba. Cuando Toni se acercó a la casa en Candlewood Estates, un parque de casas rodantes en Mahomet, notó que todo parecía tranquilo. No había señales de disturbio afuera, ni ventanas rotas, ni puertas entreabiertas, pero el silencio en el interior parecía siniestro. La extraña quietud en el aire hizo que su corazón se acelerara cuando llamó a la puerta. Al no obtener respuesta, entró. Lo que Toni descubrió en su interior la perseguiría por el resto de su vida. Holly yacía en el suelo, empapada de sangre, con el cuerpo brutalmente cortado y apuñalado. La visión del cuerpo sin vida de su hija destrozó el mundo de Toni. La escena era caótica, con evidencia de una lucha entre Holly y su atacante. Había manchas de sangre en las paredes y el suelo, lo que indicaba que Holly había luchado por su vida en los momentos previos a su muerte. En un frenesí desesperado, Toni visitó a la hija de Holly, Alexis, quien fue encontrada ilesa en otra habitación. Afortunadamente, el niño de 1 año se había librado de la horrible violencia. Pero el hecho de que Alexis hubiera estado en la casa durante el asesinato solo profundizó la tragedia. Toni llamó inmediatamente al 911, su voz llena de terror e incredulidad mientras denunciaba el crimen atroz. La policía y los socorristas llegaron rápidamente al lugar, pero el daño ya estaba hecho. Quedó claro desde el principio que Holly había sido brutalmente atacada. Había sufrido más de 50 puñaladas, muchas de ellas concentradas en el torso y la parte superior del cuerpo. La escena del crimen contaba una historia de rabia, violencia y brutalidad abrumadora. Quienquiera que hubiera matado a Holly no solo tenía la intención de quitarle la vida, sino que lo había hecho de una manera horriblemente brutal. La noticia del asesinato de Holly se extendió por Mahomet a la velocidad del rayo, dejando al pequeño pueblo en shock. La gente no podía creer que un crimen tan violento pudiera ocurrir en su pacífica comunidad.
Los rumores y el miedo comenzaron a afianzarse a medida que la gravedad del crimen se hizo evidente. Los padres abrazaron a sus hijos con más fuerza. Las puertas que antes se habían dejado sin llave ahora estaban cerradas con cerrojo, y la sensación de seguridad que Mahoma había disfrutado durante mucho tiempo se evaporó de la noche a la mañana. Cuando la policía comenzó su investigación, inmediatamente quedó impresionada por la brutalidad del crimen. Holly había sido atacada en su propia casa, un lugar donde debería haberse sentido segura. La gran cantidad de puñaladas sugirió que no se trataba de un crimen aleatorio o espontáneo, era personal. Quienquiera que hubiera matado a Holly lo había hecho con intensa rabia, y la naturaleza cruel del ataque insinuaba una conexión emocional o profundamente personal entre la víctima y su asesino. Se asignaron al caso detectives de la oficina del sheriff del condado de Champaign. Comenzaron entrevistando a la familia, amigos y conocidos de Holly, con la esperanza de descubrir alguna pista sobre quién podría haber querido hacerle daño. Holly era muy querida y no tenía enemigos conocidos, por lo que el grupo inicial de sospechosos era pequeño. Los investigadores descubrieron que ella había terminado recientemente una relación y se había concentrado en criar a su hija y trabajar en un supermercado local. No tenía antecedentes conocidos de relaciones violentas y nada en su comportamiento reciente sugería que estuviera en peligro. Los detectives consideraron varias posibilidades, incluida la posibilidad de que el asesinato fuera un acto de violencia al azar cometido por un transeúnte o un extraño. Sin embargo, la falta de entrada forzada a la casa de Holly llevó a los investigadores a creer que probablemente conocía a su atacante. La puerta estaba cerrada con llave cuando llegó Tony, lo que sugería que Holly había dejado entrar al asesino voluntariamente o que el atacante tenía acceso a su casa. Una de las primeras pistas involucraba al exnovio de Holly, pero rápidamente fue descartado como sospechoso después de proporcionar una coartada sólida. Se interrogó a amigos y vecinos, pero ninguno pudo proporcionar información que condujera a un sospechoso. A medida que los días se convirtieron en semanas, la investigación pareció estancarse. Sin embargo, los detectives sí tenían una prueba crucial: el ADN. Durante la investigación de la escena del crimen, los expertos forenses recolectaron evidencia biológica, incluidas células de la piel encontradas debajo de las uñas de Holly. Se creía que la muestra de ADN pertenecía a su asesino, pero no coincidía con ningún perfil en las bases de datos nacionales de ADN en ese momento. La muestra se almacenó con la esperanza de que algún día los avances en la ciencia forense o una coincidencia en la base de datos ayudaran a identificar al perpetrador. La falta de resultados inmediatos dejó a la familia de Holly en un doloroso limbo. Para ellos, cada día sin respuestas era un día de angustia. Su madre, Tony, se convirtió en la más firme defensora de la justicia. Habló repetidamente con los medios, suplicando que cualquiera que tuviera información se presentara. También trabajó estrechamente con la policía, brindando información sobre la vida y las relaciones de Holly, con la esperanza de descubrir una pista que pudiera conducir al asesino. A medida que los meses se convirtieron en años, el caso quedó congelado. La ciudad de Mahoma, una vez presa del miedo, poco a poco comenzó a volver a la normalidad, pero el asesinato de Holly Cassano persistió en la conciencia colectiva. De vez en cuando, circulaba un rumor o una teoría sobre quién podría ser el asesino, pero ninguna de estas pistas dio resultado. A pesar de la falta inicial de avances, la tecnología forense estaba evolucionando entre bastidores. La muestra de ADN recolectada del cuerpo de Holly siguió siendo la prueba más crucial, y las autoridades mantuvieron vivas sus esperanzas de que algún día condujera a un gran avance. La tecnología del ADN había avanzado mucho desde 2009 con el auge de la genealogía genética a mediados de la década de 2010,
Los detectives vieron nuevas posibilidades para resolver el caso. En 2017, el caso se reabrió con nuevos ojos y nuevos recursos. La evidencia de ADN se envió a un laboratorio especializado que podría utilizar la genealogía genética, un proceso que ya había ayudado a resolver otros casos sin resolver en todo el país. La genealogía genética funciona mediante el uso de perfiles de ADN para buscar coincidencias en bases de datos genealógicas públicas. Al encontrar familiares del sospechoso desconocido, los investigadores pueden construir un árbol genealógico y reducir el grupo de posibles sospechosos. En el caso de Holly, el laboratorio pudo construir un árbol genealógico basado en la muestra de ADN, lo que llevó a los investigadores a una línea familiar específica. A partir de ahí, comenzaron el minucioso proceso de delimitar a los sospechosos, eliminando a aquellos que eran demasiado jóvenes, demasiado viejos o geográficamente distantes de Mahoma en el momento del asesinato. A medida que la lista de posibles sospechosos se reducía, un nombre destacó: Michael Henslick. Michael Henslick no era un extraño para Mahoma. Había vivido en la ciudad en la época del asesinato de Holly y la conocía socialmente. Tenía 21 años cuando mataron a Holly, y tú, aunque los dos no tenían una relación sentimental, habían sido amigos. En el momento de la investigación, Henslick no estaba en el radar de nadie. Nunca fue considerado un sospechoso fuerte durante la investigación inicial y no había ningún motivo claro que lo vinculara con el crimen, al menos no a primera vista. Cuando los detectives profundizaron en el pasado de Henslick, encontraron algunas señales preocupantes. Tenía un historial de comportamiento volátil y había experimentado importantes problemas personales en el momento del asesinato. Había dejado a Mahomet poco después de la muerte de Holly y vivía en Champaign, Illinois, en el momento de la nueva investigación. Con el nuevo enfoque en Henslick, los detectives comenzaron a reunir silenciosamente más pruebas. Lo vigilaron y recogieron un objeto desechado para obtener una nueva muestra de ADN sin su conocimiento. Cuando se analizó la muestra de ADN, coincidió con el perfil de la escena del crimen. El avance fue monumental. Después de casi una década de frustración y callejones sin salida, los investigadores finalmente encontraron a su hombre. Se movieron rápidamente para arrestar a Henslick, asegurándose de que no tuviera la oportunidad de huir o dañar a nadie más. El 27 de agosto de 2018, Michael Henslick fue arrestado y acusado del asesinato en primer grado de Holly Casano. Cuando se conoció la noticia de su arresto, Mahoma volvió a sentirse conmocionado. Mucha gente conocía a Henslick desde su estancia en la ciudad, y la idea de que hubiera estado viviendo entre ellos durante tanto tiempo después de cometer un crimen tan brutal era escalofriante. El arresto de Michael Henslick el 27 de agosto de 2018 marcó el comienzo del último capítulo de un caso que había perseguido a Mahoma durante casi 9 años. El caso sin resolver se reabrió en 2017, cuando la oficina del sheriff del condado de Champaign se asoció con un laboratorio especializado que utilizó técnicas forenses avanzadas, incluida la genealogía genética, para identificar a posibles sospechosos. Se volvió a analizar la evidencia de ADN recolectada en la escena del crimen de Holly Casano en 2009, y los investigadores finalmente pudieron construir un árbol genealógico que condujo a Michael Henslick. En el momento de su arresto, Henslick vivía en Champaign, Illinois, a unas 15 millas de Mahomet. Había dejado a Mahomet poco después del asesinato de Holly, manteniendo un perfil relativamente bajo. Pero los investigadores, armados con las nuevas pruebas descubiertas, se concentraron en él. Comenzaron a vigilarlo encubiertamente, reuniendo evidencia suficiente para obtener una muestra de ADN de algo que descartó, como una colilla de cigarrillo o un envase de bebida. Esta nueva muestra se comparó con el ADN recolectado del cuerpo de Holly
y coincidió. El arresto de Henslik provocó conmoción en la pequeña ciudad. Muchos en Mahomet se habían preguntado durante mucho tiempo si el asesino de Holly había huido muy lejos o si habían estado viviendo entre ellos todo el tiempo. Darse cuenta de que se trataba de esto último, de que alguien a quien conocían, alguien que había caminado por las mismas calles que ellos, había cometido un asesinato tan brutal, fue una revelación profundamente inquietante. A medida que se difundió la noticia, la gente empezó a reconstruir sus propios recuerdos de Michael Henslik. Había sido un rostro familiar en la ciudad, aunque no particularmente conocido ni prominente. Algunos recordaron que tuvo un pasado turbulento, con fama de temperamental y volátil. Sin embargo, nada en su comportamiento había sugerido que fuera capaz de una violencia tan extrema. Después de su arresto, los detectives trajeron a Henslik para interrogarlo. Inicialmente, negó cualquier implicación en el asesinato de Holly, pero la abrumadora evidencia era imposible de refutar. Cuando se enfrentó a la coincidencia de ADN, Henslik finalmente se derrumbó y confesó el crimen. Henslik les dijo a los detectives que él y Holly alguna vez habían sido amigos, aunque no habían sido cercanos en el tiempo previo a su asesinato. Según su confesión, había estado albergando ira y resentimiento no resueltos hacia Holly, aunque la naturaleza exacta de su pelea no estaba del todo clara. Lo que estaba claro era que Henslik había ido a la casa móvil de Holly la noche del 2 de noviembre de 2009 con oscuras intenciones. Henslik afirmó que una discusión había desembocado en violencia. Describió cómo él estalló durante la confrontación, sacó un cuchillo y atacó a Holly en un ataque de ira. La absoluta brutalidad del ataque, más de 50 puñaladas, sugirió que no se trataba solo de un momento de ira, sino de un asalto sostenido y profundamente personal. Henslik ofreció pocas explicaciones para su ira, y muchos de los que escucharon su confesión se quedaron especulando sobre qué podría haberlo impulsado a cometer un acto tan atroz. Los investigadores creían que Henslik pudo haber albergado sentimientos románticos hacia Holly que no fueron correspondidos, lo que llevó a un profundo resentimiento que se enconó con el tiempo. Si bien Henslik no confirmó explícitamente este motivo, pareció alinearse con la naturaleza violenta y personal del ataque. Cuando surgieron los detalles del arresto y la confesión de Henslik, la comunidad de Mahoma se vio nuevamente sumida en un estado de incredulidad. ¿Cómo podía alguien que había sido parte de su pueblo, alguien que había vivido y trabajado entre ellos, haber sido responsable de un crimen tan violento? La noticia reabrió viejas heridas para muchos residentes, especialmente aquellos que habían estado cerca de Holly y su familia. Para la madre de Holly, Toni Siabata, el arresto fue agridulce. Después de casi una década de vivir en la incertidumbre y el miedo, finalmente supo quién le había quitado la vida a su hija. Pero la revelación de que era alguien a quien alguna vez habían conocido hizo que el dolor fuera aún más agudo. El arresto marcó el final de un capítulo de su dolor, pero también comenzó uno nuevo. Un doloroso viaje a través del sistema legal mientras se preparaban para el juicio de Henslik. El juicio de Michael Henslik por el asesinato de Holly Casano comenzó a principios de 2019. La anticipación previa al juicio era inmensa, mientras la ciudad de Mahomet y la familia de Holly esperaban el momento en que su asesino finalmente rendiría cuentas por su crimen. Durante casi una década, los seres queridos de Holly habían vivido con el peso insoportable de su asesinato y ahora, por fin, verían que se hacía justicia. La fiscalía construyó un caso sólido contra Henslik, basándose en gran medida en las pruebas forenses y en su propia confesión. La evidencia de ADN recolectada del cuerpo de Holly había sido la clave para resolver el caso y se presentó como la piedra angular del argumento de la fiscalía.
El hecho de que se hubiera encontrado el ADN de Henslik debajo de las uñas de Holly, junto con otras pruebas biológicas que lo vinculaban con la escena del crimen, le hacía prácticamente imposible afirmar su inocencia. Los fiscales también enfatizaron la brutalidad del crimen. Holly había sido apuñalada más de 50 veces. Muchas de las heridas se concentraban en la parte superior de su cuerpo. Tenía heridas defensivas en brazos y manos, ferocidad del ataque, pero fue suficiente para confirmar su culpabilidad. El equipo de defensa de Henslik tenía poco con qué trabajar. La evidencia de ADN era irrefutable y la confesión de Henslik hizo difícil defender su inocencia. En cambio, la defensa intentó presentar el asesinato como un crimen pasional, sugiriendo que Henslik no había ido a la casa de Holly con la intención de matarla, sino que había actuado impulsivamente en el fragor de una discusión. Argumentaron que el asesinato no fue premeditado y que Henslik simplemente había perdido el control. La defensa también intentó humanizar a Henslik, señalando su educación problemática y su historial de problemas emocionales. Argumentaron que había estado bajo un estrés significativo en el momento del asesinato y que había luchado contra una ira no resuelta y sentimientos de rechazo. Sin embargo, estos argumentos hicieron poco para influir en el jurado. La absoluta brutalidad del crimen, combinada con el hecho de que Henslik había llevado un cuchillo a la casa de Holly, hizo difícil para la defensa argumentar que se trataba de algo más que un asesinato premeditado. Para la familia de Holly, el juicio fue una experiencia insoportable. Cada día en la corte traía consigo recuerdos dolorosos y nuevos recordatorios del horrible crimen que les había arrebatado a sus queridas hija y hermana. Escucharon con angustia mientras los expertos forenses describían los espantosos detalles del ataque y mientras se leía en voz alta la confesión de Henslik, se vieron obligados a enfrentar la realidad de lo que Holly había soportado en sus momentos finales. La madre de Holly, Toni, era una presencia constante en la sala del tribunal, con su rostro marcado por el dolor, pero también por la determinación. Había luchado durante casi una década para que se hiciera justicia para su hija, y ahora ese momento estaba a su alcance. El juicio fue emocionalmente agotador, pero Toni y su familia se mantuvieron firmes, sabiendo que este era el paso final en su largo viaje hacia la justicia. En marzo de 2019, después de semanas de testimonios y deliberaciones, el jurado emitió su veredicto, culpable de asesinato en primer grado. Michael Henslik fue condenado por el brutal asesinato de Holly Casano, y la sala del tribunal estalló en una mezcla de alivio y dolor cuando se leyó el veredicto. Henslik fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Para la familia de Holly, la sentencia supuso una medida de cierre. Aunque ningún castigo podría devolver a Holly de regreso o borrar el dolor de su pérdida, al menos podrían encontrar algo de consuelo al saber que su asesino pasaría el resto de su vida tras las rejas. El asesinato de Holly Casano dejó un impacto duradero en la ciudad de Mahoma. Durante casi una década, la ciudad había estado perseguida por la pregunta de quién podría haber cometido un acto tan atroz. El arresto y la condena de Michael Henslik supusieron un cierto cierre, pero las cicatrices de la tragedia permanecieron. La hija de Holly, Alexis, creció sin su madre, criada por su abuela y otros miembros de la familia. Aunque era solo una bebé en el momento del asesinato, crecería aprendiendo sobre la vida de su madre y el legado que dejó. La familia de Holly se aseguró de que Alexis supiera cuánto la amaba su madre y cuánto había trabajado para mantenerla. En los años posteriores a la muerte de Holly, su familia también se convirtió en defensora de las víctimas de delitos violentos. Trabajaron para crear conciencia sobre la importancia de las pruebas de ADN, para resolver casos sin resolver, y ayudaron a organizar eventos comunitarios en memoria de Holly. Su madre, Toni,
se convirtió en un símbolo de fuerza y resiliencia, negándose a permitir que la muerte de su hija la definiera. La historia de Holly Casano es una historia de tragedia, pero también es una historia de perseverancia y justicia. Durante casi una década, la familia de Holly y el pueblo de Mahomet vivieron con la incertidumbre de no saber quién le había quitado la vida. Pero, gracias a los avances en la ciencia forense y la dedicación de las fuerzas del orden, finalmente pudieron encontrar las respuestas que habían estado buscando.